Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy. Hoy empezamos un nuevo libro, un libro que nos pone inglés de situaciones del día a día, porque este libro se basa en historias, en situaciones que primero aparecieron en un periódico, anécdotas, cosas que sucedían a los ingleses en el siglo pasado, algunas personas, y que luego fueron recopiladas en un libro. Entonces aquí vas a encontrar lenguaje descriptivo, lenguaje sobre diferentes situaciones del día a día, que usualmente no se ven en todos los tipos de lectura, especialmente aquellas que son técnicas o de corte profesional. Y recordemos que hemos avanzado de las del nivel 1 a las de nivel 2. Entonces, mira esta lectura hasta el final porque te va a ayudar a aumentar tu vocabulario con muchas más palabras nuevas, expresiones, usos de verbos y combinaciones que se irán acumulando a tu conocimiento del idioma inglés y te ayudarán a crecer. Y para no perderte toda esta serie con este nuevo libro, Stranger Than Fiction se llama, Stranger Than Fiction, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las actualizaciones y así no te pierdas lo nuevo que viene. Entonces, empecemos con la lectura de Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción. Vamos, sigamos adelante. Chapter 1, That's Life. No jobs in the cupboard. Billy, a young man from London, had no job. He lived with his mother, Mrs. Harris. One day he asked her, "How can I get a job?" "Look in the newspaper," she answered. So he bought a paper and looked for jobs. There were a lot of jobs in London. He read the paper from front to back, but most of them were not right for him. Suddenly, he saw a job in an office, so he wrote a letter to the boss of the office and sent it. A week later, he got a letter from the boss, Mr. Davidson. He showed the letter to his mother. "Please, come to my office next Monday. I want to meet you and we can talk about the job." Mrs. Harris was quite excited and Billy was happy, but he was also very nervous. On the morning, Billy got up early and had breakfast. He left the house and went to Mr. Davidson's office. There were 7 people there for one job. Mr. Davidson asked him to come into his office and the other 6 people waited outside. He asked Healy a lot of questions. He was nervous and he answered the questions badly. When Mr. Davidson finished, he smiled at Billy and said, "Thank you, Mr. Harris. Please wait outside." Billy thought, "I didn't answer all those questions very well." He stood up and walked to the door, but he made a mistake. It wasn't the door out of the office. It was a cupboard. "What can I do now? Do I stay in the cupboard and wait, or do I go back into the office?" he thought. "Perhaps I'll stay here and wait. When they're all gone, I can come out again." Mr. Davidson spoke to the other 6 people, and one by one they went out. At 5 o'clock, Mr. Davidson went home. Billy didn't know the time, so he stayed in the cupboard. He was very tired and he went to sleep. He slept for a long time. Next morning, the cleaner came in. She opened the door of the cupboard and found Billy. "What are you doing here?" she asked. "I came here for a job. Did I get it? Do you know?" The wrong lover. A man from London, Mr. Harvey, had a very beautiful young wife. He was much older than his wife and he began to think she was in love with a younger man. For many weeks he thought about his wife and this other man. Every day he went to work and he was more and more unhappy when he thought about them together. "What can I do? Am I too old for her? Perhaps she doesn't love me," he thought. He knew that his wife was at home all day. What does she do? Is she happy? Does she meet other men? One day, Mr. Harvey thought, "I'll go home in the afternoon. I don't usually arrive home at this time, so perhaps I can catch my wife with her young man."
He arrived at his house at 2:30 that afternoon, and he was very angry because there was an expensive red car in front of his house. That's the young man's car, he thought. He sat in his car and made a plan. I know, I'll break the windows of the car. He found a small heavy box in his car and he broke every window of the red car with it, and the lights. After that, he sat and waited. 5 minutes later, a young man came out of Mr. Harvey's house and said goodbye to the beautiful Mrs. Harvey. Then, this young man walked across to a big tree in the front garden, took an old bicycle, and rode away down the street. Ok, de ahí hemos terminado esa parte de la lectura con dos historias. ¿Sí captaste la idea de qué se trataba cada una de ellas? Pues bien, ahora vamos a ver brevemente, porque hay bastante material aquí, de qué se trataba cada una de estas historias. No te vayas, sigue conmigo para las ideas principales. Bien, la primera historia nos dice, no hay trabajos en el armario. Nos cuenta la historia de un joven hombre, Billy, que no tenía empleo, que no sabía cómo encontrarlo, y su madre le dijo, mira en el periódico. Entonces él vio una oportunidad en el periódico y escribió una carta a la persona que estaba contratando, y esta le invitó a ir a su oficina. Entonces él salió de su casa, fue a ver a Mr. Davidson's office. He left the house and went to Mr. Davidson's office, nos dice. Aquí tenemos la parte de la historia. Billy, a young man from London, had no job. El chico no tenía un empleo. La madre le dijo, look in the newspaper, mira en el periódico. Y él encontró la oferta. Suddenly he saw a job in an office, so he wrote a letter to the boss of the office and sent it. Y después de eso le invitó a ir. Please come to my office next Monday. Ven a mi oficina el próximo lunes. Entonces esa mañana de lunes, he left the house and went to Mr. Davidson's office. Dejó su casa y se fue a la oficina del señor Davidson. Y cuando llegó, fue entrevistado, y al final de la entrevista se sintió incómodo, pero le dijeron, thank you, Mr. Harris, please wait outside. Gracias, señor Harris, please wait outside. Entonces él en ese momento hizo algo terrible. He stood up and walked to the door, but he made a mistake. It wasn't the door out of the office, it was a cupboard. Él se levantó y caminó a la puerta, pero hizo un error. No era la puerta para salir de la oficina, era una puerta de una alacena o armario, un cupboard. Más me voy por la definición de alacena, a cupboard. Y se metió ahí en vez de salir. Y entonces él no sabía qué hacer porque le daba vergüenza y decidió quedarse adentro. Perhaps I'll stay here and wait, then when they are all gone I can come out again. Tal vez debería esperar aquí y esperar, y cuando todos se vayan salir. Entonces siguieron con las entrevistas y él seguía ahí dentro. Entonces, he was very tired and he went to sleep. He slept for a long time. Él estaba muy cansado y se fue a dormir, y durmió por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta la mañana siguiente. Y la gente se olvidó de que él se había metido ahí. A la mañana siguiente vino la persona de la limpieza y abrió eso. She opened the door of the cupboard and found Billy, y lo encontró a Billy allá adentro. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Lo primero que se le ocurrió preguntar es, I came here for a job. Did I get it? Do you know? Vine aquí por un empleo. ¿Lo conseguí? ¿Sabe usted? Imagínense esa historia. Se metió y se quedó metido ahí toda la noche en ese armario o alacena. Y ojo, estas son historias reales, no son inventadas. Son anécdotas que fueron registradas en un periódico y que luego fueron reunidas en un libro. Cosas raras, ¿no? Tal vez solo a los ingleses les puede pasar eso, no lo sé. Bien, y la otra nos dice The Wrong Lover, el amante equivocado. Y nos dice aquí, a man from London, Mr. Harvey, had a very beautiful young wife. Un hombre de Londres, el señor Harvey, tenía una esposa muy bonita. Él era mayor que ella, y él pensaba que to think that she was in love with a younger man, que ella estaba enamorada de un hombre más joven. Y cada día que pasaba se sentía más infeliz. Y él se preguntaba, what can I do? Am I too old for her? ¿Qué puedo hacer? Soy demasiado viejo para ella. Se preguntaba, does she meet other men? ¿Se reúne ella con otros hombres? Entonces un día él pensó, I'll go home in the afternoon. Yo iré a la casa en la tarde y esperaré a que llegue, y ahí I can catch my wife with her young man. Voy a atrapar a mi esposa con ese hombre joven. Así que él se fue, y there was an expensive red car in front of his house. Había un carro rojo caro frente a su casa.
Y entonces, ¿qué pensó él? Agarrar una caja de metal que tenía ahí y dijo, I know I'll break the windows of the car. Voy a romper las ventanas del carro, y así lo hizo. Le rompió las ventanas y los faros. Y esperó. Y entonces, 5 minutes later, a young man came out of Mr. Harvey's house and said goodbye. 5 minutos después, un hombre salió de la casa del señor Harvey y se despidió. Pero este muchacho, este joven, took an old bicycle and rode away down the street. Tomó una bicicleta y se fue calle abajo. Es decir, ese carro que había roto, había hecho pedazos, no era del supuesto amante. Y no sabemos si era un amante, pero este hombre salió de la casa, cogió una bicicleta y se fue. A lo mejor sí era el amante, pero alguien más pagó al romper ese carro. Muy bien, y ese es el contexto de las dos historias que tenemos aquí. Ahora vamos a continuar con las palabras y frases nuevas. Aquí quizás hay bastante, pero de eso se trata, de aprender cada vez más. Vamos, sigamos adelante. Bien, empezamos con palabras y frases nuevas. Life, vida. No jobs, no empleo, no trabajos o sin empleo. Cupboard significa tanto armario como alacena. Young, joven, man, hombre, from, de, London, Londres. Y young man from London, un hombre joven de Londres. No job, sin empleo. With, con, his, de él, mother, mamá. With his mother, con su de él, mamá. One, un day, día. One day, un día. How, como, a job, un empleo. La palabra para estar en una actividad que te procura dinero, no necesariamente dinero, sino lo que a tú te dedicas es job, y se traduce como empleo. No se usa work para eso. Work lo usamos como verbo y de otras formas. Sí, claro, se refiere al trabajo, muchas veces al lugar de trabajo, pero la palabra para la actividad que alguien realiza, de hecho, es job. Te voy a poner un ejemplo. Un ingeniero industrial no consigue empleo, ¿sí? Él es ingeniero, tiene título de ingeniero, pero se dedica a taxiar en Uber, es un taxista. Entonces tú le preguntas, what's your job? ¿Cuál es su empleo? No te va a decir, I'm an engineer, no, eso es su carrera. Te va a decir, I'm an Uber driver, soy un taxista, un chofer de Uber. O I'm a taxi driver, soy un taxista. Entonces, job es aquello a lo que, perdón, una alarma, a lo que la gente de hecho se dedica, ¿sí? A eso es, a pesar del título que tenga, eso es empleo. Seguimos, el newspaper, el periódico. The newspaper, el periódico. Un paper, papel, pero se refiere al periódico. A paper, un periódico por el contexto. For, por, jobs, empleo. For jobs, por empleos o empleos. Un lot, montón, of the jobs, empleos, en London, Londres. A lot of jobs in London, un montón de empleos en Londres. El paper, papel o periódico. From, de, front, el frente. To, back, hacia atrás. But, pero, most, la mayoría. Of them, de ellos, pero la mayoría de ellos. Entonces todo junto nos dice, the paper from front to back, but most of them. The paper from front to back, but most of them. El periódico desde el frente a la parte de atrás, pero la mayoría de ellos. Not, no, right, los justos o correctos, for, para, him, él. Not right for him, no justos para él. Suddenly, de repente, un good, buen, job, empleo, en, an, una, office, oficina, so, entonces, todo junto, a good job in an office, so, a good job in an office, so, un buen empleo en una oficina, y por eso, una letter, carta, to, el boss, jefe, of, de, la office, oficina. A letter
to the boss of the office. A letter to the boss of the office. Una carta a el jefe de la oficina. A, una week, semana later, después. A week later, una semana después. A, una letter, carta, from, de, da, el boss, jefe. A letter from the boss. A letter from the boss. Una carta de el jefe. Da, la letter, carta, to his, a su de él, mother, mamá. The letter to his mother. La carta a su mamá de él. To, a, my, mi, office, oficina. Next, el próximo, Monday, lunes. To my office next Monday. A mi oficina el próximo lunes. About, acerca de, da, el, job, empleo. About the job, acerca del empleo. Quite, bastante. Excited, emocionado. Quite excited, bastante emocionado. Happy, happy, feliz. Also, también, very, muy, nervous, nervioso. Also very nervous, también muy nervioso. On, en, da, el, Monday, lunes, morning, mañana. On the Monday morning, en el lunes mañana o en la mañana del lunes. Early, early, temprano. Davidson's, de Davidson, del señor Davidson, office, oficina. Davidson's office, la oficina de Davidson. 7, people, personas, there, ahí, for, para, one, un, job, empleo. 7 people there for one job. 7 people there for one job. 7 personas ahí por un empleo. Ojo, people es el plural de person. No uses en una conversación normal de día a día. No uses persons. Persons se usa más en ambientes legales, en cuestiones relacionadas con la ley, en un juzgado, en un jurado. Ahí se usa. Para el día a día, el plural de person es people. People. Entonces, el singular es person, el plural dos o más de personas juntas, people. A eso se refiere. Entonces tenemos 7 people there for a job. 7 personas ahí por un empleo. Into, adentro de his, de el, office, oficina. Into his office, dentro de su oficina. The, las otras 6 people, personas. The other 6 people, las otras 6 personas. Outside, afuera. A, un lot, montón of, de, questions, preguntas. A lot of questions, un montón de preguntas. Nervous, nervioso. The, las questions, preguntas, badly, malamente. The questions, badly, las preguntas malamente. Ese badly es un adverbio. Parece que no lo usamos mucho en Latinoamérica, pero en España se usa bastante. Hay de hecho una canción que se llama Malamente de la Rosalía, ¿no? Para los que digan, no, pero malamente suena raro, porque eso me ha pasado acá en Ecuador, no usamos eso, simplemente decimos mal, como adverbio, pero se dice en inglés badly, malamente, y la Rosalía dice malamente, ¿sí? Ok. Thank you, gracias. Outside, afuera. All, todas, those, aquellas o esas questions, preguntas. All those questions, todas esas preguntas. Very, muy, well, bien. Very well, muy bien. To, a, the, la, door, puerta. To the door, a la puerta. A, un mistake, error. A mistake, un error. The, la, door, puerta. Out, afuera. Of, de, the office, la oficina. The door, out of the office. La puerta que salía de la oficina. O la puerta de salida de la oficina. It. A ver, no. Esto, it, el was no porque es verbo. A cupboard. A cupboard. Una alacena o armario. Tiene ese significado así. Cupboard. Puede ser alacena o armario. Now, ahora.
en el cupboard, armario. In the cupboard, en el armario. Into, adentro, la office, oficina. Adentro de la oficina. Perhaps, tal vez. Here, aquí. All, todo, gone, ido. All gone, todos idos o que todos se hayan ido. Out, afuera, again, nuevamente. Out again, afuera nuevamente. To, a, the, las. Other, otras. Six, seis. People, personas. And, y. One by one, uno por uno. To the other six people and one by one. To the other 6 people and one by one. A las otras personas, a las otras 6 personas y uno por uno. At, en o a las 5 o'clock en punto. At 5 o'clock, en 5 en punto o a las 5 en punto. Home, hogar o casa. The, la, time, tiempo o hora. The time, el tiempo o la hora. So, así que he, él. So he, así que él o por tanto él. Very, o entonces él. So he, entonces él, porque so significa eso en esta situación. Entonces él hizo tal cosa y tal cosa. Very, muy, tired, cansado. Very tired, muy cansado. For, por, a, un long, largo, time, tiempo. For a long time, por un largo tiempo. Next, en la próxima morning, mañana, the cleaner, el limpiador. Next morning, the cleaner. La próxima mañana, el limpiador, o a la mañana siguiente, el limpiador. The, la, door, puerta, of de el, cupboard, el armario. The door of the cupboard, la puerta del armario. For, por, a, un job, empleo. For a job, por un empleo. Pasamos a la segunda. El título nos dice: el wrong, equivocado, lover, amante. The wrong lover, el equivocado amante o el amante equivocado. A, un man, hombre, from, de. A man from, un hombre de, en este caso Londres. A man from London, un hombre de Londres. A, una very, muy, beautiful, hermosa, young, joven, wife, esposa. A very beautiful young wife. Una muy hermosa joven esposa o una joven esposa muy hermosa. Much, mucho, older, más viejo, than, que, his, de él, wife, esposa. Much older than his wife, más viejo que su esposa. In love, enamorado, enamorada, with, con, a, un younger, más joven, man, hombre. Todo junto sería in love with a younger young man. In love with a younger young man. Enamorada de un hombre más joven. For, many, muchas, weeks, semanas. For many weeks, por muchas semanas. About, acerca de, his, de él, wife, esposa, and, y, this, este, other, otro, man, hombre. About his wife and this other man. Acerca de su esposa y este otro hombre. Every, cada, day, día. Every day, cada día. More and more, más y más. More and more, más y más. Eso lo usa cuando dices que algo está, por ejemplo, creciendo más y más. Digamos, my love for you, mi amor por ti, grows, crece, more and more, más y más, y así. ¿Ok? Unhappy, infeliz. About, acerca de, them, ellos, together, juntos. About them, together, acerca de ellos juntos. Too, demasiado, old, viejo, for, para, her, ella. Too old for her, demasiado viejo para ella. Perhaps, tal vez, she, ella, doesn't, no. Perhaps she doesn't, tal vez ella no. His, de él, wife, esposa. His wife, la esposa de él.
At, en, home, casa, all, todo, day, día. At home all day, en casa todo el día. Other, otros, men, hombres. Other men, otros hombres. One, uno, day, día. One day, un día. Home, a casa. In, en, the, la, afternoon, tarde. Home in the afternoon, a casa en la tarde o a casa por la tarde. Home, a casa. At, en, this, este, time, este tiempo o esta hora. So, así que, o puede ser que, perhaps, tal vez, todo junto. Home at this time, so perhaps. Home at this time, so perhaps. A casa a esta hora, de forma tal que, tal vez, o así que, tal vez. My, mi, wife, esposa, with, con, her, de ella, young, joven, man, hombre. My wife with her young man. Mi esposa con su hombre joven. At, en, his, de él, house, casa, at, en. At his house, at. En su casa de él, a las. Digo las, aunque no está puesto eso ahí porque así lo hicimos en español. A las 2:30. At 2:30, en 2:30 significa o a las 2:30. That, esa. Afternoon, tarde. That afternoon, esa tarde. Very, muy angry, enojado, because, ¿por qué? Very angry because, muy enojado, ¿por qué? An, un, expensive, caro, red, rojo, car, carro, in front of, enfrente de o frente a, his, de él, house, casa, su casa de él. An expensive red car, un carro rojo caro, in front of his house, enfrente de su casa. The, el, young man's, young, joven, man's, de el hombre, car, carro. The young man's car, el joven de el hombre carro, o el carro del hombre joven. Recordemos que esto es man's apóstrofe de posesión, de posesivo, de lo que viene anterior, de el hombre en este caso. In, en, his, de el, car, carro. In his car, en su del carro o en el carro de él. A, un plan, plan. A plan, un plan. The, las, windows, ventanas, of, de, el, car, carro. The windows of the car, las ventanas del carro. A, una, small, pequeña, heavy, pesada, box, caja. A small, heavy box, una pequeña, pesada caja, o una caja pesada pequeña. Every, cada, window, ventana, of, de, el, red, rojo, car, carro, with, con, it, esto. Every window of the car with it. Every window of the car with it. Cada ventana del carro rojo con esto. Of the red car with it. And, y, the, las, likes, luces. And the likes, y las luces. 5 minutes, minutos, later, después, a, un young, joven, man, hombre. 5 minutes later, a young man. 5 minutos después, un hombre joven. Goodbye, adiós, to, a, the, la, beautiful, hermosa. Goodbye to the beautiful, adiós a la hermosa. Then, entonces, this, este young, joven, man, hombre. Then, this young man, entonces este hombre joven. Across, a través de, to, a, un, big, grande, tree, árbol, in, en, the, el, front, frente, garden, jardín. Across to a big tree in the front garden. Across to a big tree in the front garden. A través a un árbol grande en el jardín del frente. An, una, old, vieja, bicycle, bicicleta. An old bicycle, una vieja bicicleta. Down, abajo, the, la, street, calle.
down the street, abajo la calle o calle abajo. Y ahí tenemos las palabras y frases nuevas. Espero que hayas notado las nuevas, las anotes y procures seguir la metodología que te he dicho una y otra vez en las lecturas. Anótalas y crea oraciones con ellas. Haz 10 oraciones por cada palabra, porque eso te va a ayudar a hacerlas tuyas de verdad, a que estén en tu mente. Ahora tenemos que continuar con los verbos nuevos y las combinaciones que se hacen entre estos y otras palabras. Pero antes de eso quiero darte un consejo. Muchas veces necesitamos navegar la internet para acceder, por ejemplo, a aplicaciones de inteligencia artificial que no están disponibles en nuestro país, o simplemente para protegernos de ataques informáticos. Para esas funciones existe NordVPN. Es más, con NordVPN tú puedes cambiar tu IP y acceder a ofertas o mejores precios que no están en tu país, no están en tu zona o tu área disponible. Y eso sucede mucho con muchos países de Latinoamérica. Y puedes ver también programas, series de diferentes proveedores como Netflix, HBO, etcétera, que no están disponibles en tu país. Te dejo abajo un enlace para que lo analices. Tienen un descuento especial esta temporada y lo puedes probar gratis durante un tiempo. Analízalo, revísalo, míralo y entérate de que tiene muchas ventajas el servicio de NordVPN para ti. Puedes navegar totalmente seguro en la internet. Ahora sigamos con los verbos nuevos y sus combinaciones. Sigamos, vamos adelante. That's, eso es. Had, tenía, no. Had no, tenía no tenía. Lived, vivía, with, con. Lived with, vivía con. Ask, le preguntó her a ella. Asked her, le preguntó a ella. How, cómo. Can I, puedo yo. How can I, cómo puedo yo. Get, conseguir a un. Get a, conseguir un, empleo en este caso. Look, mira, in, en. Looked in, mira, en. Answered, contestó. Bought, compró a un. Bought a, compró un. Looked, buscó for, por. Look for, buscó por o buscó por empleos, en este caso buscó empleos. La expresión es look for, lo que nosotros decimos con una palabra, buscó tal cosa, ellos dicen looked for, buscó por. There, ahí, where, había. Este debió estar marcado, me olvidé, lo siento, lo marcamos ahorita. There were, habían, del verbo haber en pasado plural. There were, habían, ¿qué cosa? Un montón de empleos. Read, leyó, da, él. Read, da, leyó, él. Were, eran, not, no. Were not, eran no o no eran. He, él, saw, vio. He saw, él vio. He, él, wrote, escribió. He wrote, él escribió. Sent, envió, it, esto. Sent it, lo envió esto, lo envió. He, él, got, consiguió o recibió a una. He got a, él consiguió una. No en el sentido de conseguir, sino en el sentido de que esta le llegó a él. He got a, él recibió una. Según el contexto hay que ver para entender eso. Él recibió una carta. Showed, mostró the, la. Showed the, mostró la. Come, ven, to, a. Come to, ven a. Want, querer, to meet, reunirme con. I want to meet, yo quiero reunirme. We, nosotros, can, podemos talk, hablar, about, acerca de. We can talk about, nosotros podemos hablar acerca de o podemos hablar acerca de. Was, estaba, quite, bastante. Was quite, estaba bastante. ¿Qué cosa? Excited, emocionado. Was, estaba happy, feliz. Was happy, estaba feliz. Was, estaba also, también, very, muy. Was also very, estaba también muy. Entonces, ahí tuvimos 3 ejemplos del uso de estaba, como él estaba en su estado emocional. Got, consiguió up, para arriba, early, temprano. Got up early, consiguió para arriba temprano o
se levantó temprano. Had, tuvo breakfast, desayuno. Had breakfast, tuvo desayuno o desayunó. Left, dejó o salió de la. Left the, salió de la. Went, se fue to a. Went to, se fue a. There were, habían, there were. Ask, le preguntó o le pidió him, a él, to come, venir, into, adentro de. Ask him to come into. Ask him to come into. Le pidió a él que venga adentro, le pidió a él que entre. Waited, esperaron, outside, afuera. Waited outside, esperaron afuera. He, él, asked, preguntó. He asked, él preguntó. He, él, was, estaba. He was, él estaba. He, él, answered, contestó. He answered, él contestó. Finish, terminó. He, él, smiled, sonrió, at, en. Finish, he smiled at. Terminó, le sonrió a. Said, dijo. Wait, espera, outside, afuera. Wait outside, espera afuera. Thought, pensó. Didn't, ahí es una contracción de did not. Pasado no, answer, contestó. I didn't answer. Yo pasado no contestar o yo no contesté. Stood, se paró, up, para arriba. Stood up, se puso de pie, se paró. Walked, caminó, to, a. Walked to, caminó, a. Made, a, hizo un o cometió un. Made a, cometió un error. Wasn't, contracción de was not, era no. It wasn't, esta era no, esta no era. It, esto, was, era a un. It was a, esto era un o esta era un. Can, puedo, do, hacer, now, ahora. Can I do now? ¿Puedo yo hacer ahora? Do, pregunta. Stay, quedarme in. Do, stay in, me quedo en. Do I stay in, me quedo en. En wait, esperar. O do, pregunta. I go, yo voy. Back, de regreso. Into, adentro de. Do I go back into? Voy de regreso adentro de o entro de nuevo a. Thought, pensó. I'll, contracción de I will. Yo futuro, stay, quedarme. I'll stay, yo futuro quedar o yo me quedaré. Wait, a esperar. They're, contracción de they are. Ellos son o ellos están gone, idos. They're gone, ellos están idos o todos ellos se fueron. Can, puedo, come, venir, out, afuera. I can come out, yo puedo venir afuera o yo puedo salir. Spoke, le habló to a. Spoke to, le habló a. Went, fueron, out, afuera. Went out, fueron afuera o salieron. Went, fue, home, a casa. Went home, fue a casa. Didn't, contracción de did not. Pasado no, know, saber. Didn't know, pasado no saber, no sabía. Stayed, se quedó en. Stayed in, se quedó en. Was, estaba, very, muy. Was very, estaba muy. Went, se fue, to sleep, a dormir. Went to sleep, se fue a dormir, se quedó dormido. Slept, durmió, for, por. Slept for, durmió por. Came, vino, in, adentro. Came in, vino adentro o entró. Opened, abrió, la. Opened, abrió la. And found, y encontró. And found, es el pasado de find, hallar, encontrar. Y encontró, and found. Are, estás doing, haciendo. Are doing, estás haciendo. Asked, preguntó. Came, vine, here, aquí. Came here, I came here, yo vine aquí. Did, pregunta pasado. Get, conseguir este. Did I get it?
pasado, yo conseguir este o lo conseguí. Do, pregunta know, saber. Do know, pregunta saber. O do you know, pregunta usted saber, ¿sabe usted? Todo junto de nuevo sería did I get it? Do you know? Did I get it? Do you know? Lo conseguí, ¿sabe usted? Muy bien, le estaba preguntando, ¿no? Had, tenía, vamos con la segunda historia. Had, tenía a una. Had a, tenía una. He, él, was, era. He was, él era. Began, comenzó to think, a pensar. Began to think, comenzó a pensar. Was, estaba in love, enamorada. Was in love, estaba enamorada. Thought, pensó about, acerca de. Thought about, pensó acerca de. Went, fue to work, a trabajar. Went to work, fue a trabajar. He, él, was, era. He was, él era. He, él, thought, pensó. He thought, él pensó. Can, puedo, do, hacer. Can I do, puedo yo hacer, puedo hacer. Am, soy, I, yo. Am I, soy yo. Doesn't, no, en tercera persona. Love me, amar a mí. Doesn't love me, no amar a mí o no me ama, refiriéndose a ella. Thought, de nuevo, thought, pensó. Knew, sabía, that, que. Knew that, sabía que. Was, estaba, at, en. Was at, estaba en. What, que, does, pregunta, do, hace. What does do, que pregunta, hace o what does she do, que hace ella. Is she, es ella. Is she, es ella. Does, pregunta, meet, reunir. Does she meet, pregunta ella reunir o se reúne ella. Otra vez thought, solito, pensó. I'll, contracción de I will. Yo futuro, go, ir. Don't, no, no. Arrive, llegar. Don't arrive, no llegar. Don't usually arrive. Si le pongo el I, da más sentido. I don't usually arrive. Yo no usualmente arribo o llego. Es decir, yo no llego usualmente. Can, puedo, catch, atrapar. I can catch, yo puedo atrapar. Arrive, llegó at, en. He arrived at. Él arribó en, él llegó en o él llegó a. He was, él estaba. He was. There was, había, refiriéndose a que había uno solo. There was, había, pasado de haber. That's, contracción de ese es, da, él. That's the, ese es él. Thought, pensó. Sat, se sentó, in, en. Sat in, se sentó en. Made, hizo a un. Made a, hizo un. I, yo, know, sé. I know, yo sé. I'll, contracción de I will. Break, romper. I'll break. Yo, futuro, romper, yo romperé. Found, encontró a una. Found a, encontró una. He, él, broke, rompió. He broke, él rompió. Sat, se sentó. Waited, esperó. Came, vino, out, afuera, of, de. Came out of, vino afuera de o salió de. En set, dijo, y dijo. En set, y dijo. Walked, caminó, across, a través, to, a. Walked across to, caminó a través a. Took, tomó, an, una. Took an, tomó una. Rode, manejó. Away, lejos. Rode away, se fue andando, se fue manejando lejos en la bicicleta. ¿Por qué? Ride es el presente, rode es el pasado. Porque en ese tipo de vehículo tú no dices he drove away, él manejó, sino él rode, él anduvo away, lejos. Eso aplica para bicicletas, motos, vehículos de ese tipo. También se usa para cuando uno ande en carro también, pero es más común usarlo en ese tipo de vehículo. Muy bien, y ahí tenemos los verbos y palabras, los verbos nuevos y sus combinaciones. ¿Los notaste?
Bien, quizá he ido un poquito más rápido, pero es porque la lectura tenía bastante material. Ahora vamos a hacer la lectura completa y con eso terminamos. Pero antes, recuerda que te he dejado abajo algunos enlaces, especialmente uno que es para un libro de sopa de letras que yo he creado, que he preparado, que te reúne los términos nuevos en grupos para que los aprendas por medio de una actividad lúdica, es decir, de resolver la sopa de letras. Míralo abajo en el enlace y también tengo otros enlaces con contenido y cosas especiales, ofertas que te pueden ser beneficiosos. Sigamos entonces con la lectura final. No te vayas que aquí terminamos. Chapter 1, capítulo 1, That's Life, eso es la vida. No jobs in the cupboard, no empleos en el armario. Billy, a young man from London, had no job. Billy, un hombre joven de Londres, no tenía empleo. He lived with his mother, Mrs. Harris. Él vivía con su mamá, la señora Harris. One day he asked her. Un día él le preguntó a ella, How can I get a job? How can I get a job? ¿Cómo puedo yo conseguir un empleo? Look in the newspaper, she answered. Busca en el periódico, ella contestó. So, he bought a paper and looked for jobs. Así que él compró un periódico y buscó empleos. There were a lot of jobs in London. Había un montón de empleos en Londres. He read the paper. Él leyó el periódico from front to back, del frente hasta la parte de atrás, but most of them were not right for him. Pero la mayoría de ellos no eran justos para él. Suddenly, he saw a good job in an office. De repente, él vio un buen empleo en una oficina. So, he wrote a letter to the boss of the office. Así que él escribió una carta al jefe de la oficina and sent it, y la envió. A week later, una semana después, he got a letter from the boss, Mr. Davidson. Él recibió una carta del jefe, el señor Davidson. He showed the letter to his mother. Él le mostró la carta a su mamá. Please come to my office next Monday. Por favor, ven a mi oficina el próximo lunes. I want to meet you. Quiero conocerte, quiero reunirme contigo. And we can talk about the job. Y podemos hablar sobre el empleo. Mrs. Harris was quite excited. La señora Harris estaba bastante emocionado. And Billy was happy. Y Billy estaba feliz. But he was also very nervous. Pero él estaba también muy nervioso. On the Monday morning, en la mañana de lunes, Billy got up early and had breakfast. Billy se levantó temprano y desayunó. He left the house and went to Mr. Davidson's office. Él salió de la casa y fue a la oficina del señor Davidson. There were 7 people there for one job. Había 7 personas ahí para un empleo. Mr. Davidson asked him to come into his office. El señor Davidson le pidió a él que venga a su oficina. And the other 6 people waited outside. Y las otras 6 personas esperaron afuera. He asked Billy a lot of questions. Él le hizo a Billy un montón de preguntas. He was nervous and he answered the questions badly. Él estaba nervioso y contestó las preguntas malamente. When Mr. Davidson finished, cuando el señor Davidson terminó, he smiled at Billy and said, él le sonrió a Billy y le dijo, Thank you, Mr. Harris. Please wait outside. Gracias, señor Harris. Por favor, espere afuera. Billy pensó, I didn't answer all those questions very well. Yo no contesté todas esas preguntas muy bien. He stood up and walked to the door. Él se levantó, se puso de pie y caminó a la puerta. But he made a mistake. Pero él cometió un error. Él hizo un error, él cometió un error. It wasn't the door out of the office. No era la oficina, la puerta que salía de la oficina. La puerta de salida de la oficina. It was a cupboard. Era un armario. What can I do now? ¿Qué puedo hacer ahora? Do I stay in the cupboard and wait? ¿Me quedo en el armario y espero? Or do I go back into the office? ¿O salgo de regreso a la oficina? He thought, él pensó, perhaps I'll stay here and wait. Tal vez me quedaré aquí y esperaré.
When they are all gone, cuando todos se hayan ido, I can come out again. Yo puedo salir de nuevo. Mr. Davidson spoke to the other 6 people. Mr. Davidson habló a las otras 6 personas. And one by one they went out. Y una a una ellos salieron. At 5 o'clock, Mr. Davidson went home. A las 5 de la tarde el señor Davidson se fue a casa. Billy didn't know the time. Billy no sabía la hora. So he stayed in the cupboard. Así que él se quedó en el armario. He was very tired and he went to sleep. Él estaba muy cansado y se fue a dormir. He slept for a long time. Él durmió por un largo tiempo. Next morning, the cleaner came in. A la mañana siguiente, el limpiador entró. La limpiadora entró. She opened the door of the cupboard and found Billy. Ella abrió la puerta del armario y lo encontró a Billy. What are you doing here? She asked. ¿Qué estás tú haciendo aquí? Preguntó ella. I came here for a job. Vine aquí por un empleo. Did I get it? Do you know? ¿Lo conseguí? ¿Sabe usted? Qué terrible este muchacho. La siguiente historia nos dice, The Wrong Lover, el amante equivocado. A man from London, Mr. Harvey, un hombre de Londres, el señor Harvey, had a very beautiful young wife. Tenía una muy hermosa esposa, joven. He was much older than his wife. Él era mucho mayor que su esposa. He began to think, él comenzó a pensar, she was in love with a younger man, que ella estaba enamorada de un hombre más joven. For many weeks he thought about his wife and this other man. Por muchas semanas él pensó acerca de su esposa y este otro hombre. Every day he went to work. Cada día él se fue al trabajo. And he was more and more unhappy. Y él estaba más y más infeliz when he thought about them together. Cuando él pensaba sobre ellos juntos. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Am I too old for her? ¿Soy demasiado viejo para ella? Perhaps she doesn't love me, he thought. Tal vez ella no me ama, él pensó. He knew that his wife was at home all day. Él sabía que su esposa estaba en casa todo el día. What does she do? ¿Qué hace ella? Is she happy? ¿Es ella feliz? Does she meet other men? ¿Se conoce o se reúne con otros hombres? One day, Mr. Harvey thought, un día el señor Harvey pensó, I'll go home in the afternoon. Yo iré a casa en la tarde. I don't usually arrive home at this time. Yo usualmente no llego a casa a esta hora. So, perhaps, así que tal vez, I can catch my wife with her young man. Puedo atrapar a mi esposa con su hombre joven. He arrived at his house at 2:30 that afternoon. Él llegó a su casa a las 2:30 de esa tarde. And he was very angry because, y él estaba muy enojado porque there was an expensive red car in front of his house. Había un carro rojo caro enfrente de su casa. That's the young man's car, he thought. Ese es el carro del hombre joven, pensó él. He sat in his car and made a plan. Él se sentó en su carro e hizo un plan. I know, yo sé. I'll break the windows of the car. Le romperé las ventanas del carro. He found a small heavy box in his car. Él encontró una pequeña caja pesada en su carro. And he broke every window of the red car with it. Y él rompió cada ventana del carro rojo con esta, and the lights, y las luces. After that, he sat and waited. Después de eso, él se sentó y esperó. 5 minutes later, 5 minutos después, a young man came out of Mr. Harvey's house. Un hombre joven salió de la casa del señor Harvey and said goodbye to the beautiful Mrs. Harvey. Y le dijo adiós a la hermosa señora Harvey. Then this young man, entonces este hombre joven, walked across to a big tree in the front garden. Caminó a través a un árbol grande en el jardín de enfrente. Took an old bicycle, tomó una vieja bicicleta, and rode away down the street. Y se fue calle abajo. Se fue manejando o anduvo calle abajo. Muy bien, y ahí terminamos la historia. Las historias son bien interesantes y algunas de ellas son bastante cómicas. Recordemos que son anécdotas reales que vivió gente en Inglaterra y por eso están en ese libro. Una recopilación de relatos. Por eso se llama Stranger
than fiction, más extraño que la ficción. Muy bien, y ahí hemos terminado. ¿Notaste las combinaciones de verbos, las palabras y frases? Pues bien, algunas ya las conocíamos, otras son totalmente nuevas. A medida que avancemos con estas lecturas de cosas y descripciones del día a día, vas a incrementar tu vocabulario para describir esas situaciones. Así que no te pierdas las lecturas que vienen de este libro, que están muy interesantes. Gracias por seguirme hasta aquí. No te olvides de las nuevas publicaciones. Sigue el canal, dale like, activa la campanita para que estés siempre actualizado. Y comparte con otros para que ellos se beneficien también. Recuerda, no quites esta meta de tu mente. Aprende inglés y así logra tus sueños. Te va a ayudar muchísimo eso. Que tengan buen día a todos. Chao.